Shalom, ese es el libro de Jeremías, capítulo 2, y la narrativa comienza diciendo, fue a mí palabra del Eterno diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Eterno, me he acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas tras de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel para el Eterno, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán. Mal vendrá sobre ellos, dice el Eterno. Escuchen la palabra del Eterno, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Eterno, el Creador. ¿Qué maldad hallaron en mí sus padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se tornaron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está el Eterno que nos hizo subir de la tierra de Misraim, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca, de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó algún hombre? Y los metí en la tierra del Carmelo, para que comiesen su fruto y su bien, mas entraron y contaminaron mi tierra e hicieron mi heredad abominable. Los Kohanim no dijeron, ¿dónde está el Eterno? Y los que tenían la Torá no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en el Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por lo tanto, entraré aún en juicio con ustedes, dice el Eterno, y con los hijos de sus hijos pleitearé. Porque pasad por las islas de Gitim y mirad, y envían a Cedar, y consideren cuidadosamente y vean si se ha hecho una cosa semejante a esta. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, cielos, acerca de esto. Horrorícense, desólense en grande manera, dice el Eterno. Bueno, no voy a continuar leyendo porque no creo que lleguemos a describir todo lo que continúa, pero básicamente nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, está describiendo por labios del profeta Jeremías la condición del pueblo y todo lo que él ha hecho para que el pueblo se comporte de esa manera, y que deberíamos de estar, al contrario, reconociendo todo el bien que él nos hizo, pero ¿qué hicimos al respecto? Nos alejamos de nuestro Padre Celestial. Entonces, está precisamente lo que este libro está explicándonos, y algunos podrían preguntar, ¿por qué no empieza la visión de Jeremías con este capítulo 2, donde dice el Eterno, me he acordado de ti, de la misericordia de tu juventud y del amor de tu desposorio cuando ibas detrás de mí en el desierto? Y los sabios dicen, ¿por qué no empieza aquí con algo hermoso y no con otro tipo de narrativa como es la reprensión? Pero la realidad es que es un libro de reprensión, como Cantar de Cantares es un libro de amor. Sería ilógico que comenzara con destrucción y reprensión y todo este tipo de temas que tiene Jeremías. Entonces, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. O sea, hay un tema general en la narrativa del autor del libro de la Biblia que estemos estudiando. En este caso, el libro de Jeremías es conocido como un libro de reprensión. En el hebreo se le llama tojajá y tiene que ver con la ética. En el hebreo la ética se le llama musar. Es la manera de conducirnos, cómo debemos conducirnos en base a los mandamientos de la Torá, y cómo debemos ser fieles a nuestro Padre Celestial y a nuestro Mesías. Entonces, voy a ir en este libro al capítulo, hasta el capítulo 36, es donde empieza la narrativa del capítulo 2 de nuestro libro. Y dice algunos notas que tienen que ver con el capítulo 2. Antes de ello, dice, Jeremías profetizó por 40 años. En los días de Yoshiyahu, los
18 años que le quedaban a partir del año 13 hasta el 31. Entonces, el rey Josías, que es donde comienza la profecía de Jeremías, reinó por 31 años. Y en los 13 años de su reino es cuando comienza la profecía de Jeremías, quedaban 18 años. Y son los últimos 18 años de él, más 11 años de su hijo Jehoaquim, más 11 años de Sedequiahu, nos da un total de 40 años. Entonces, el periodo de la profecía de Jeremías. Y ahora, algunas notas del capítulo 2. Dice, los quititas y los de Kedar. Esto viene hasta el verso 10. Bueno, creo que no voy a leer hasta ese punto. Creí que tenía algunas descripciones antes de eso. Y la semana que entra lo podemos leer con más detalle. Y también viene la descripción del sustento de nuestro Padre para el pueblo de Israel, que literalmente en ese tiempo Jeremías saca un frasco donde estaba el maná dentro del arca y le muestra al pueblo, que el pueblo decían, no podemos estudiar la Torá porque si nos ponemos a estudiar, ¿cuándo vamos a trabajar? ¿Y qué va a ser de nosotros sin alimento? Y el profeta Jeremías, que es descendiente de los Kohanim, entra al lugar santísimo, saca del arca el frasco que tenía el maná y les muestra, dicen, miren este frasco con el maná, cómo este maná ha durado durante siglos fresco y el Eterno lo ha mantenido así y no nos dará a nosotros el alimento que necesitamos. Entonces podemos ver ahí que no es excusa el decir que no tengo tiempo para estudiar la Torá porque ¿de dónde vendrá mi socorro? El profeta Jeremías literalmente está diciendo, mi socorro viene del Eterno, creador del cielo y de la tierra. Y entonces estos primeros versículos nos está hablando del amor que el pueblo de Israel le mostramos a nuestro Padre y cuando andábamos en el desierto. Esta narrativa o este último, este capítulo 2, verso 2, es el último versículo de las lecturas que hacemos, por ejemplo, en las 3 semanas que ya se aproximan entre Tamuz y el 9 de Ab. Y también es una de las lecturas que hacemos en Rosh Hashanah, en el servicio de Musaf, donde leemos en Rosh Hashanah 10 versículos de Malkut, de reinado, 10 versículos de Shofarot, de el sonido del shofar, y 10 de recordatorios. Entonces, estos recordatorios, esta porción es precisamente parte del servicio de Rosh Hashanah en el servicio de Musaf. Y aquí nos está hablando, volviendo a la narrativa, del desposorio, de la misericordia, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Aquí está refiriendo el Eterno, por labios del profeta, a que el pueblo de Israel somos la novia, somos la esposa. Como al llegar al Sinaí nos desposamos con él, aceptamos la Torá es como la ketubá o el documento el que un varón le entrega a la novia, en el cual se compromete a sustentarla y a proveerle todo lo que la Torá especifica para ello. Entonces, somos la novia del Eterno, cosa que también el libro de Efesios hace referencia a que esposos amen a sus esposas, así como el Mesías amó a su congregación y se dio por ella. Cuando salimos de Egipto, ese fue nuestro compromiso de desposarnos con él. Y de hecho, los sabios de Israel nos explican que desde que salimos de Egipto, el Eterno, bendito sea su nombre, nos protegió durante todo el recorrido hasta llegar al Sinaí, igual como un varón protege a una mujer que ama, así como un varón corteja a una joven para poder contraer nupcias con ella, así el Eterno nos protegió y nos cortejó durante el recorrido de Egipto hasta llegar al Sinaí. Entonces podemos ver que
está el profeta narrando un amor recíproco, tanto del cortejo de nuestro Padre hacia la nación, como la nación aceptando el cortejo de nuestro Padre Celestial. Entonces, en el Sinaí recibimos la Ketubá, que es la santa y bendita Torá, y la pregunta es, ¿cómo es que demostramos nuestro amor hacia Él? Como lo dice aquí, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, el amor de tu desposorio. Entonces, ¿cómo demostramos nuestro amor hacia Él? Como nos dice aquí el capítulo 2 de Jeremías, lo mostramos saliendo a encontrarnos con Él. Cuando dijo a Faraón, deja que mi pueblo salga y me ofrezca sacrificios, camino de 3 días, ese es nuestro anhelo, de salir a encontrarnos con Él después de 3 días. El Mesías mismo también resucitó al tercer día. Los 3 días es la marca de que alguien se esfuerce por hacer algo. Si no te esfuerzas ni un día ni 2 días, quiere decir que no tienes el ánimo de lo que anhelas. Entonces, en este contexto, ¿cómo lo demostramos? Que salimos a encontrarnos con Él. Y no solamente salimos al desierto con Él, sino que salimos sin saber a dónde iba a llevarnos. No sabíamos qué íbamos a comer, porque el ganado y la harina o la masa que traíamos preparada para el camino seguramente no nos iba a durar los 40 años o los 40 días aún que esperábamos estar cruzando el desierto para llegar a la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo es que alguien sale a ciegas en pos de su amado si no es por amor? Es lo que el Eterno está diciendo. ¿Cómo es que me amaron tanto para salir sin saber a dónde los llevaría y sin saber qué comerían y qué beberían? Y aún así me siguieron. ¿Cómo es que ahora se han vuelto a la idolatría? Es lo que el Eterno está diciendo al pueblo de Israel. Y hoy en día, muchos de nosotros, el Eterno nos ayude a librarnos de ese engaño, pero muchas veces caemos en esa mentira, la inclinación hacia el mal o el hasatán, el acusador, que el Señor lo reprenda, el entorno, el mundo que nos rodea, viene y siempre trata de jalarnos para que nosotros no nos apeguemos a los mandamientos de nuestro Padre. Y es como hoy en día podemos tal vez percibir que un esposo o una esposa puede ser tal vez seducido fácilmente si tiene excusas para justificar que su esposo no la ama o la esposa no la ama, no lo ama. Entonces puede irse fácilmente en pos de otro o de otra y sin importarle qué es lo que va, dónde va a vivir, qué va a comer o qué va a vestir. Entonces tenemos que tener cuidado con el engaño que hay y aquí seguimos a nuestro Padre cuando Él, por amor, lo seguimos al desierto, porque el maná, perdón, dijimos, no cayó hasta el día 15 del mes de Iyar. Salimos el día 15, el 14 sacrificamos el cordero, el 15, 16, 17 fuimos cruzando para poder ir al desierto y no cayó el maná hasta el siguiente mes, hasta el 15 de Iyar. Entonces, ¿qué íbamos a comer durante todo un mes? Y el Eterno nos iba a suplir. Y los sabios dicen que de un milagro, la masa que sacamos para comer matzah se multiplicó para poder nosotros tener alimento. Nuestro Padre nos hizo el milagro de que lo que traíamos se multiplicara. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día gente puede tener esos argumentos tontos de decir, es que no tengo tiempo para leer, no tengo dinero para comprar un humash, o no puedo comprar un talit para orar, mucho menos unos tefilín porque cuestan mucho más dinero? La gente buscamos siempre excusas cuando en realidad debemos de ser honestos y decir, la verdad no me nace hacerlo, no quiero hacerlo. Y uno va a darse cuenta que nunca nos pase eso a nadie de nosotros o a nuestra familia. Vamos a darnos cuenta que no lo amamos, que no vamos en pos de Él, porque en realidad estamos yendo en pos de nosotros. Y claramente dice la Escritura, porque cada quien busca lo suyo propio, perdón, y no el bien de los demás, cosa que el Mesías nunca vino a hacer eso. Y nuestro Padre nos sustentó milagrosamente mientras nos daba el maná. Rashi, en la parashá Bo, después de haber dado
muerte a los primogénitos y todo esto que vino, nos enseña que no traíamos provisiones, dice Rashi. ¿Y cuál es la recompensa de que seguimos al Eterno en el desierto? Es el siguiente versículo. No, seguimos al Eterno en el desierto porque Israel era santificado para el Eterno, es santo para el Eterno. Y en ese contexto de la parashá Bo, también podemos entender el verso 3 que viene aquí en el capítulo 2 de Jeremías. Santidad era Israel para el Eterno. Kadesh Israel le Adonai. Quiere decir que esa es nuestra recompensa por haber seguido al Eterno. Le amamos y le seguimos en el versículo 2 y en el verso 3 dice, santidad Israel a Adonai. Kadosh o Kadesh Israel Adonai. Y mire lo que dice el versículo 3. Perdón, enseguida de eso, primicias de sus nuevos frutos. Reishit. Reishit quiere decir que éramos lo primero o la primicia de los nuevos frutos, que es Bikurim. Y si somos la primicia de los primeros frutos, Rashi interpreta en este pasaje diciendo, solamente hay otro pasaje similar a este, al cual podemos basarnos para iluminar este texto. Y ese es el versículo precisamente del libro de Bereishit. Y acerca de en el principio, dice Rashi, no leas en el principio, no leas Bereishit, sino lee en cuenta a lo primero. O sea, a manera de lo primero que está ocurriendo. Bereishit, lo primero que ocurre, como el Mesías, cuando él dice, Anija Rishon, yo soy el primero, Anija Aharón, yo soy el postrero. En este contexto dice Rashi que la palabra Reishit, que somos primicia de los nuevos frutos para el Eterno, no leas primicia, sino que deberíamos de leerlo de otra manera en relación a lo primero. ¿Y qué es lo primero? El pueblo de Israel. O en otras palabras, de donde viene el Mesías. ¿Qué es lo primero? El Mesías. Pero sin el Mesías, no puede haber Mesías si no hay pueblo de Israel de donde venga el Mesías. Entonces, es obvio que todos esos pasajes como Isaías 53, mucha gente en la ortodoxia judía dice, no se puede referir al Mesías, está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Y de dónde viene el Mesías? Del pueblo de Israel. Involucra a los dos, tanto al pueblo como al Mesías. Entonces Rashi nos dice que lo podemos interpretar también en ese contexto, que en el mérito del pueblo de Israel, de quienes viene el Mesías, fueron creados los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y Rashi dice, también se puede interpretar no en el principio, sino en cuenta de lo primero, sino que en cuenta o en el mérito del pueblo de Israel y en el mérito del Mesías fueron creados los cielos y la tierra. El pueblo de Israel en este contexto es Kodesh o Kadesh Reishit, es la primicia santificada, es lo que dice este versículo 3, de acuerdo a Rashi. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraron o los que le devoran pecarán. O sea, cualquier individuo o cualquier pueblo o nación que venga contra el pueblo de Israel están pecando cuando quieren devorarnos. Y aquí es lo que está diciendo, un mal vendrá sobre ellos, dice el Eterno. Tienen que tener cuidado cuando alguien que no ha venido al conocimiento de la Torá y sigue en teología de reemplazo o en teología cristiana y está en contra del pueblo de Israel o dice que ahora somos el nuevo Israel, es lo que proclama la Iglesia Católica y por ende la Iglesia Cristiana, decir y practicar toda esta suerte de mentiras es que un mal vendrá sobre estas personas, dice el Eterno. Verso 4. Escuchen la palabra
del Eterno, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Bueno, antes de ir ahí, también quiero mencionar que la primicia en este contexto, cuando pasamos el tiempo de Pesaj, se tiene que mecer la gavilla del Omer, pero no se puede consumir el grano nuevo, el bikurim, hasta que se presenta el Omer. Entonces tenemos que comer el Omer del año anterior y no podemos consumir el nuevo grano hasta después de Shavuot. Entonces, todo eso, el conteo del Omer nos enseña de esto. Y el conteo del Omer en ese contexto nos está enseñando acerca del Mesías y del pueblo de Israel, que somos el fruto santificado del Eterno. Y nadie puede comer el nuevo grano hasta que se presente delante del Eterno. En otras palabras, nadie puede echar mano del pueblo de Israel para comerlo o para hacerle algún mal hasta que se presente. Estando ya el Mesías presente, dice el libro de los Hebreos, quien es el... Voy a leer para no tratar de... más estando presente el administrador de los bienes venideros. Perdón, esto voy adelante en el libro de Hebreos. Si bien en el capítulo 9 dice, más estando ya presente el Mesías, Cohen o pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Entonces, ahí nos está hablando que cuando viene y se presenta la primicia, entonces se puede consumir. Y es algo un tanto lleno de misterio. Hay un versículo que es difícil para mí entenderlo, siempre ha sido difícil para mí entenderlo, donde dice Rab Shaul, porque es necesario que padezcamos, como dice, que se cumpla en nosotros los padecimientos del Mesías. Y me quedaba yo siempre meditando en ese versículo, cómo poder interpretar este texto, que podremos razonar que acaso el Mesías no padeció lo suficiente estando en el madero, que ahora la quejilá del Mesías, los creyentes en el Mesías, tenemos ahora todavía que padecer lo que él no padeció, puede interpretarse de esa manera. Pero hasta cierto punto, este comentario de Rashi nos puede dar luz a ese entendimiento de que nadie puede tocar al pueblo de Israel y no pagar las consecuencias, mas, sin embargo, si algo nos acontece, es parte de las aflicciones necesarias para el cuerpo del Mesías que todavía tienen que pasar, pero no va a ser por transgresión. Eso viene a los creyentes si el Eterno nos lo permite por alguna razón, pero es algo difícil de poder entender. Entonces, el Eterno está diciéndole, volviendo a Jeremías, que, el pueblo de Israel venimos por amor, siguiéndolo a él sin saber a dónde nos llevaría. Y si hay algo que puede sacar de sus cabales a una persona, es la falta de alimento. No podemos imaginar una madre que no tiene con qué darle a sus hijos de comer. No podemos imaginarnos un padre que sale y trata de buscar trabajo y no lo encuentra y cómo regresa a su casa con las manos vacías. Entonces, el alimento es algo muy necesario, pero que también puede detonar en las personas una conducta explosiva o que lo pueda sacar de sus cabales por no tener el sustento diario. Entonces, es algo que no nos puede faltar, el sustento. El alimento, en este caso de los Kohanim, al alimento de los Kohanim aplica la santidad, o sea, el teruma.
Cuando alguien traía el terumá al santuario, la parte de los Kohanim, nadie puede comer de la alacena de los Kohanim, porque es solamente para ellos. Incluso si una hija de los Kohanim contrae nupcias y se va a vivir con su esposo, que sea otro Kohanim, otro Cohen, perdón, de otra familia, no puede esa hija ir a la casa de su papá, ir a la cena y decir, oh, veamos qué hay de teruma, qué te han traído las familias de las tribus en este tiempo. O sea, no puede tomar el terumá que hay, es santificado, es para esa familia. Cada familia tiene su alimento y en ese contexto el terumá o el alimento es santificado para los kohanim y los demás no pueden tocarlo. Así también nosotros somos como un tipo de terumá cuando salimos de Egipto. Salimos sin alimento, pero nadie puede tocarnos porque el Eterno es el que nos sustenta y nos da nuestro alimento. Él nos garantiza, así como vinieron en pos de mí, por amor a mí, sin saber qué comerían, así también las restricciones de alimento de los kohanim, el terumá, y el castigo que viene sobre quienes pongan su mano en el terumá, vendrá sobre aquellos que pongan su mano sobre el pueblo de Israel. Y no solamente nos dice primicias de sus nuevos frutos, pero en el idioma hebreo dice Reishit Tebuato. Reishit Tebuato, dicen los sabios de Israel que debería venir al final de esa palabra Tebuato, la letra Ba, para que fuera una O. Dice, pero en esta frase en particular viene una G y tiene un punto la G, la cual, perdón, la hace una O. Se sigue pronunciando Tebuato, pero en realidad debería haberse puesto una Bab, dicen los estudiosos. ¿Y qué nos enseña esto? Que la letra G, cuando nos dice Reishit o primicia Tebuato, la primicia es el pueblo de Israel, viene una G y los sabios interpretan que esa letra G es el número 5, ¿verdad? La Aleph es 1, la Bet es la 2, la Gimel la 3, la Dalet la 4, la G es la 5. Y los sabios de Israel interpretan que Reishit Tebuato, teniendo la G al final de Tebuato, nos enseña varias cosas. Una de ellas es que hay 5 escalas sociales dentro del pueblo de Israel. Y número 1, los Kohanim. Número 2, los levitas. Número 3, los israelitas. Número 4, los extranjeros injertados o que hicieron conversión. Y número 5, los abodim meshuharim o los esclavos que obtenieron su libertad en el jubileo. Entonces, estos son los 5 estratos sociales dentro de la comunidad del pueblo de Israel. Entonces, ellos interpretan que esa G nos viene a enseñar a los 5 grupos sociales del pueblo de Israel. También nos enseñan los sabios que en la parashá de Jalodja, el Eterno toma a los levitas y los separa del resto del pueblo cuando los primogénitos transgredieron con el becerro de oro. Y en el libro de Números, capítulo 8, verso 19, en este contexto, la palabra Benei Israel se repite 5 veces. Y esto quiere decir que 5 veces se repite los hijos de Israel, los hijos de Israel, los hijos de Israel. Rashi dice que esto es para enseñarnos el amor que el Eterno tiene por su Torah, es equivalente al amor que él tiene por el pueblo de Israel, que son 5 estratos sociales: Kohanim, Leviim, Israelim, Gerim, extranjeros, y esclavos liberados. Y esos 5 grupos son equivalentes a los 5 libros de la Torá. Y 5 veces se repite en el libro de Números, capítulo 8, verso 19, Bene Israel, Bene Israel, Bene Israel, para enseñarnos que nuestro Padre Celestial ama al pueblo de Israel de igual manera como ama a los 5 libros de la Torá. Otro ejemplo que viene de ello es, tengo conmigo un sidur, pero en el sidur, en la parte final del servicio de Shacharit, nos ponemos de pie
y decimos, Sur Israel, Kuma de Ezrat de Israel. Aquí me dieron uno, lo voy a buscar para leérselos. Shacharit, por poco y lo abría justo de lo que quería abrir. Y en la parte final de Pesukei de Simra, justo para entrar a la Midá, nos ponemos de pie y decimos, Sur Israel, baluarte de Israel, yérguete para socorrer a Israel. Ya van 2 veces, ¿verdad? Y libera como tú juraste a Yehudá e Israel 3 veces. Nuestro Redentor, Adonai Sebaot Shemó, el Santo de Israel, 4 veces. Bendito eres tú, Adonai, quien redime a Israel. Entonces, 5 veces se repite en esta oración que se llama Roca de Israel, Sur Israel, Sur Israel. Y a través de esto nos enseñan los sabios de Israel que hay 5 grupos que el Eterno ama por igual manera a los Kohanim, a los Leviim, a los Israelim, a los Gerim, a los extranjeros y a los que por alguna circunstancia se tuvieron que vender como esclavos, pero después obtuvieron, su libertad. Entonces, esta letra Hei que viene ahí nos enseña acerca del amor que hay entre el Eterno y nosotros, el pueblo de Israel. Verso 4. Escuchen la palabra del Eterno, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Y esta también es una lectura de la segunda Haftará que se lee en el periodo de las 3 semanas, que ya estamos a punto de entrar en el mes de Tamuz, del 17 de Tamuz, que es el mes que ya estamos, hasta el 9 de Ab. Son 3 semanas de lamento, a través de los cuales podemos recordar que el libro de Jeremías, que se llama Lamentaciones, está escrito a manera de acróstico, versículos con la Aleph, con la Bet, con la Gimel, y es un versículo de tristeza, de lamento, de todo el mal que vino contra nuestro pueblo de Israel por causa de nuestras transgresiones, que culminan en la destrucción del santuario. Entonces, ustedes lo pueden estudiar y ver con detalle los acrósticos que vienen en el libro de Lamentaciones, que son 22 letras hebreas, y a lo cual se hace alusión. 7 por 3 son 21. Es 3 semanas por 7 son 21 días. Y son las 3 semanas entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab. Y este versículo 4 es parte de la Haftará que se lee en la segunda semana de estas 3 semanas. Entonces, a quien le gusta la liturgia, como a mí, todos estos detalles son interesantes para tomar nota e ir viendo que cuando la gente está leyendo estos versículos en la Haftará, a su mente viene el libro de Jeremías, el periodo del rey Yoshiyahu, la idolatría abominable que hicieron nuestros padres en aquel tiempo, o nuestros ancestros. Y todo esto viene a la mente del judío cuando estamos atravesando el ciclo anual con todas sus actividades. Entonces, enfatizo esto porque estudiar el libro de Jeremías, Crónicas, Reyes, todo lo que hemos estado estudiando con el favor del Eterno, no es solamente por obtener conocimiento académico o bíblico para saber más, sino es parte de nuestra obligación. Somos el pueblo de Israel y es nuestra obligación imbuirnos en el conocimiento de la Torá, amar la santa y bendita Torá, amar a nuestro Mesías, amar la tierra de Israel, amar a nuestro Padre Celestial y ser partícipes del marco mental que se ha formado el pueblo judío a través de toda la milenia que hemos cruzado. Lo que trato de decir es que no debemos ser ajenos a lo que se practica durante el ciclo anual. Y la única manera de hacerlo es que me sienta parte de ello, que yo mismo decido ser parte del pueblo de Israel y que pienso como el pueblo de Israel. Una de las cosas que me ayudó a aprender inglés cuando vine a este país
era muy difícil, como es para muchos todavía aprender inglés. Y, y yo recuerdo que me daba pena, no podía hablar, iba a las tiendas y algunas personas decían, tú sabes más que nosotros, me aventaban por delante y yo decía, no puedo decir lo que ustedes quieren que yo diga, no sé eso en inglés. Y decían, pero tú sabes más que nosotros. Y creo que ya he narrado en otras ocasiones, andábamos pescando y se nos acabaron los anzuelos, se nos quedaron atorados dentro del agua y dijeron, llévense a Edgar, él sabe más inglés que nosotros. Y dije, yo no sé cómo pedir eso. Y llegamos a esa tienda y me dijeron, ve y busca los anzuelos. Dije, yo no sé. Y me llevan a empujones y encontré a alguien que traía la playera de la tienda y dijeron, pídele los anzuelos. Y ya me le quedé viendo a esa persona y esperando a la persona que yo le dijera algo. Y ya nomás le dije, fish, fish. Le hice con señas así. Y él me dijo, creo, ahora no recuerdo bien, pero me imagino que me dijo, fish hooks, o ganchos o anzuelos para pescado, para peces. Y yo, yes, yes. Y me dijo, síganme. Y nos llevó al área donde estaban todos los anzuelos. Y entonces, en ese tiempo dije, va a ser muy difícil que yo pueda desarrollar o interactuar relaciones con estas personas en este país si no aprendo el idioma de este país. Entonces me hice la tarea de tratar de pensar en inglés y dejé de oír el radio en español, dejé de ver televisión en español, incluso intenté dejar de pensar en español. Comencé a tratar de pensar en inglés. Lo que me venía a la mente en español lo traducía en mi mente en inglés y hacía planas en libretas y compraba el periódico, subrayaba palabras que no me sabía y le preguntaba a la gente, what this means, y ya me lo decían, y how you say it, y ya me decían cómo se pronunciaba. Entonces, para poder aprender inglés, tuve que imbuirme en la manera de vivir de la gente americana y aún así es difícil poder tener un marco mental como ellos lo tienen. Y ahora que nosotros venimos al estudio de la Torá, ¿no será algo hermoso tratar de pensar en hebreo? ¿No será hermoso poner un sticker y ponerle a la mesa, Shulchan? Y cada vez que la veo, Shulchan, Shulchan, Shulchan. Ya no pienso mesa, mesa, mesa. Shulchan, Shulchan, Shulchan. Shabbat, Shulchan, la mesa de Shabbat. Y en lugar de silla, iba a decir chair. ¿Ya ven cómo pienso en inglés? En lugar de silla, kisei. Kisei, shulchan, cama, mita, mita, kisei, shulchan. Y de esa manera podemos empezar a aprender palabras, colores, pero si no nos hacemos la visión de hacerlo, jamás lo vamos a lograr. Y como no depende de nuestro alimento que lo hagamos en nuestra mente, como depende traer el sustento, la gente dice, tengo que salir. En este país, si no trabajas, no comes. Y es lo que dice la escritura, el que no trabaja, que no come. Es verdad, pero eso no quiere decir que no voy a estudiar la Torá por esa excusa. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos estas lecturas y qué partes son de las lecturas de las 3 semanas en este aspecto del libro de Jeremías. Voy a regresar a la narrativa. Los sabios de Israel nos dicen que en este versículo 4, escuchen la palabra del Eterno, y se refiere directamente casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Casi estoy seguro que si usted agarra un diccionario bíblico y hace una búsqueda de esto, lo va a llevar por otros caminos. O sea, no que sean malos, simplemente son razonamientos teológicos que uno busca una respuesta al texto bíblico. Y lo digo en el siguiente contexto, que los sabios de Israel dicen que cuando se refiere a la casa de Jacob, los sabios de Israel dicen que se está dirigiendo a el profeta, el mensaje que le está dando nuestro padre el profeta, casa de Jacob se refiere a las mujeres de Israel. Dice, y a todas las familias de la casa de Israel. En otras palabras, la mente judía interpreta este versículo 4 como si dijera, escuchen la palabra del Eterno, mujeres de la casa de Jacob y todos los varones y las familias de la casa de Israel.
Y es por eso, dicen los rabís, que muchos de nosotros no lo sabemos, pero dentro de la cultura judía existen Beit Midrash o casas de estudio exclusivas para mujeres, en el cual se le enseña a las niñas y a las jovencitas el estudio de la escritura, etcétera, y se le denominan por costumbre o tradición Beit Jacob. Entonces, Beit Jacob es una casa de escuela de mujeres. En ese contexto, los sabios de Israel dicen que es una tradición antigua y que aquí se está refiriendo, escuchen, todas las mujeres o casa de Jacob y todos los varones o las familias de la casa de Israel. Y los sabios interpretan que el mensaje que viene por lo fuerte que es de la destrucción del santuario y el exilio que está por venir, la profecía de Jeremías es llamar la atención del pueblo y se está dirigiendo a las madres de Israel, a las mujeres de Israel, las que están a cargo de la casa, las que hacen la comida, las que apoyan al esposo, para que ellas primeramente escuchen, está diciendo el profeta Jeremías, así lo interpretan los sabios en este contexto, que me escuchen las mujeres de Israel para que puedan influenciar en los oídos de los varones, para que de esa manera todos unánimes entiendan la importancia de esta profecía o de lo que está por venir. Entonces voy a continuar en el verso 5. Así dijo el Eterno: ¿qué maldad hallaron en mí sus padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y se volvieron vanos? Este versículo 5 dice, ¿qué maldad hallaron de mí, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad? Verso 6. No dijeron, ¿dónde está el Eterno que nos hizo subir de la tierra de Misraim, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó algún hombre ahí? Y cuando lee uno de estos versículos, es difícil poder imaginarse. Es tal vez, no sé si alguien tenga alguna manera tengamos alguna manera de entenderlo, quien ha acampado en un desierto, que en lo personal no me llamaría la atención ir a acampar a un desierto. Y hace unas semanas, creo la semana pasada, puse una foto satelital acerca de dónde posiblemente está tomando lugar la parashá Korah. Y mientras veía a través del lente satelital toda lo que es el área del desierto de Arabia Saudita, donde estuvo el pueblo de Israel acampando esos 40 años, y acercaba yo la cámara lo más posible para tratar de encontrar esas áreas, se ve todo de un color amarillo, que nada más de ver el color a uno se le pone la piel así como diciendo, ¿cómo anduvimos 40 años en un lugar donde no hay a lo mejor ni sombra? ¿Cómo puedes meterte abajo de una piedra si las piedras son pequeñas? ¿Cómo te proteges del sol? ¿Qué agua vas a beber y qué comida vas a comer si no crecen ni nopales o cactus o hierbas? Si todo es seco, si solamente es tierra y piedra, y cómo sobrevivir en una atmósfera de esa magnitud. Y el Eterno dice, el amor que tuvo el pueblo de Israel al salir de Egipto, donde tenías todo con el faraón, sin saber a dónde te llevaría, y te llevé al desierto, y ahí te demostré mi amor, donde cualquiera podría morir, pero yo te hice vivir y te protegí en el desierto. Entonces, es algo que, como el pueblo reaccionó, es una manera cruel. ¿Cómo puede alguien saber que te llevan al desierto y con amor te sustentan, y darle la espalda a aquel que te da agua y a aquel que te da el maná del cielo, y que te da una nube para cubrirte del sol, y que te da una columna de fuego para protegerte y calentarte en la noche? ¿Cómo puede alguien ser tan mal agradecido para darle la espalda al Eterno, estando siendo testigos de todo esto, que el bien que Él nos da? Y dice,
¿Dónde está el Eterno que nos hizo salir de la tierra? No nos hizo andar por el desierto, en la tierra desierta, tierra de sombra de muerte, tierra por la cual no pasó varón, ni habitó allí ni ningún hombre. Y los sabios de Israel nos interpretan en este versículo que cuando el Eterno formó al primer hombre, Adán Harishon, el primer hombre, le dio la sabiduría del Eterno. No es que él pensaba como el Eterno, pero le dio una medida de sabiduría y le puso en su mente Hakmah, sabiduría. Le dio Da'at, entendimiento. Lo cubrió con la Shekinah, la Kavod, la gloria del Eterno, lo vestía. No necesitaba ropa porque la gloria, la Kavod, rodeaba el cuerpo de Adán y de Eva en aquel tiempo. Y el Ruach HaKodesh estaba con él. Y el Manahen, el Consolador, estaba junto a él. Todos estos atributos de los cuales habla el Talmud acerca de lo que representa la divinidad, el Ruach HaKodesh, la Kabod, la Hakmah, Da'at, Shekinah, el Manahem y Dabar, la palabra del Eterno salía de su boca de él. Todo esto tenía Adán cuando lo creó y el Eterno le mostró los animales y le decía, ¿esto qué es? Y no me viene a la mente más que siempre el mismo ejemplo que pongo por no he estudiado otros nombres de animales, pero en base al animal y su característica era su nombre. Y en este caso el hipopótamo, que es un caballo de agua, caballo de río. Entonces, este es un caballo de río, no sé el nombre en hebreo, pero en base a su característica, Adán le daba el nombre al animal. Y no solamente tenía la sabiduría, la Hakmah, para nombrar los animales, sino darle nombre a las plantas, a los árboles, a las flores, a las aves, conforme a sus características. No solamente eso, dicen los sabios de Israel que el Eterno le mostró todas las generaciones que vendrían después de él. Y también le dijo que no iban a ser el rey David, porque por causa de su transgresión ya no podría nacer el rey David. A lo cual Adán le dijo al Eterno que tomara de él 70 años para que naciera el rey David y de ahí pudiera venir el Mesías. No solamente le mostró todas las generaciones, sino también le mostró toda la tierra de la creación, todas las áreas de todo lo que hoy en día le llamamos países. Y cuando Adán vio todo esto y vio toda la tierra y todas las áreas, él dijo, esta área será habitada, esta área será inhóspita, esta área será tierra de muerte y tierra de desierto. Aquí nunca nadie habitará. Entonces, en base a la sabiduría que el Eterno puso en Adán, él sabía qué lugares iban a ser habitables y cuáles iban a ser inhabitables. Y los sabios de Israel nos dicen que esta área del desierto, Adán ya lo había prescrito, que era área inhabitable. Por eso el profeta Jeremías nos lo dice en esta manera. Dice, por tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Lógico que si no pasó un varón, es que no había habitado nadie ahí. Y los sabios dicen, ¿cómo interpretar este versículo? Parece ser que se está repitiendo el contexto. No pasó ningún varón, ni habitó hombre ahí. Y los sabios dicen, deberíamos interpretarlo en base a la sabiduría de Adán. Por una tierra en la cual no pasó ningún varón, y Adán decretó que no habitaría un hombre jamás en esa área. Así ellos lo interpretan. Verso 7. Y los metí en la tierra del Carmelo, para que comiesen su fruto y su bien. Mas entraron y contaminaron mi tierra, e hicieron mi heredad abominable. Y los Kohanim dijeron, ¿dónde está el Eterno? Y los que tenían la Torá no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en el Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por lo tanto, entraré en juicio con ustedes, dice el Creador, y con los hijos de sus hijos pleitearé.
O sea, aquí dice claramente que nos trajo a la tierra de Israel, es un sinónimo, la tierra del Carmelo es la tierra de Israel, para que consumiéramos el fruto y el bien de la tierra. Dice, mas en lugar de venir a la tierra de Israel y disfrutar de ella, me trajeron sus abominaciones. O sea, trajeron lo malo de su entendimiento y lo que aprendieron en Egipto y vinieron a pisar mi tierra con una mente egipcia y no con una manera santificada de venir a disfrutar la herencia que yo les quiero dar. Y en este contexto lo quiero hablar la siguiente semana, si el Eterno nos los permite, con más detalle acerca de la tierra de Israel. Pero en base a estos versículos, los sabios nos dicen que se basa la tradición de que cuando alguien fallece, se traiga tierra de Israel en un frasquito y se ponga sobre el ataúd o en el lugar donde estamos enterrando a nuestro ser querido o al miembro de nuestra comunidad. Es porque la tierra de Israel, nos lo está diciendo aquí, la tierra de Carmelo, coma su fruto y su bien, porque es tierra buena. Mas entraste y contaminaste mi tierra e hiciste mi heredad abominable. Los sabios de Israel en este aspecto disertan en un diálogo que está en el Talmud de Jerusalén. Voy a tratar de recordar en qué tratado está. Talmud de Jerusalén. Kelayim, en el tratado Kelayim. Y ahí viene un diálogo entre dos rabinos, un rabí que se llama Bar Kiria y otro que se llama el rabí Eleazar. Y ellos dos van caminando en la frontera de la tierra de Israel y ven que viene gente con varios ataúdes. Y el rabí Bar Kiria está observando eso y le dice al rabí Eleazar, dice, si pudiera acercarme a estas personas, les podría decir las siguientes palabras. Les diría, esas ataúdes que traen son gente que vivió en Israel y murió fuera de Israel, o son gente que nunca vino a Israel y ahora los traen a sepultar acá. Y el rabí Kirkia le dice a Eleazar, al rabí Eleazar, perdón, porque si son gente que murió en el exilio y nunca vinieron a la tierra de Israel, yo les diría, en tu vida nunca viniste a esta tierra buena y no deseaste venir a esta tierra buena, pudiendo haber venido, estando tal vez cerca o lejos, no lo sé, pero decidiste no venir y no viniste seguramente porque era como una abominación tal vez para ti. Pero ahora que te mueres, ¿quieres que tu cuerpo venga y desconsagre la tierra? ¿Quieres que tu cuerpo sea sepultado aquí cuando nunca anhelaste venir a la tierra de Israel y nunca quisiste vivir en la tierra de Israel? Pero ahora que te moriste, si quieres que te entierren en la tierra de Israel. Ese era el punto de vista del rabí Kiria. Mas el rabí Eleazar le responde, en la Parashaja Asinu, dice la Gemara, dice en la parte final, que cuando llegásemos a la tierra de Israel, podríamos cumplirse una palabra que viene en la parte final del libro de Deuteronomio, Parashaja Asinu. Dice que la tierra cubrirá a su nación. Y en base a ese versículo, Deuteronomio, se hace que la tradición es que pongas tierra de Israel cuando alguien fallece, porque es cumpliendo lo que dice el libro de Deuteronomio. La tierra cubrirá a la nación del Eterno. Entonces, el rabí Eleazar difiere con el rabí Bar Kiria. El rabí Kiria dice, ¿para qué vienen aquí a la tierra? Si en vida no amaste la tierra, ¿para qué traen su cuerpo a enterrarlo en su muerte? En vida es cuando debes disfrutar también de la tierra de Israel. Y el rabí Eleazar dice, no, si no lo pudiste hacer en vida, al menos en tu muerte, que la tierra de Israel te cubra. Es el punto de vista de ellos dos, a lo cual nosotros podríamos traer un balance, tal vez, que si hoy en día
el Eterno nos permitiera, mucha gente no puede ni siquiera ir a México o al Centro y Sudamérica, de donde vienen muchos de nuestros hermanos. No pueden ir porque la condición migratoria no se los permite. Entonces tampoco pueden ir a Israel. Mas, sin embargo, algunos de nosotros podríamos hacer algún ejemplo que cuando en realidad queremos hacer algo y en realidad anhelamos hacer algo, haríamos como lo hicieron los pioneros después de la institución del Estado de Israel. Dice el hermano Joseph Good, y lo tengo aquí en la enciclopedia judaica, en estos últimos libros que son complementos de la enciclopedia judaica. Ahí vienen las oleadas de Aliyot que hizo el pueblo judío de entre las naciones del mundo una vez que se estableció el Estado de Israel. Y el hermano Joseph Good me explicaba un día y decía, Edgar, es increíble que en las primeras oleadas venía la mano de obra, venía gente trabajadora, gente del campo, albañiles, ingenieros, arquitectos, dice, y todos ellos comenzaron a darle forma a las calles, a las casas, a todo lo que es la infraestructura. Y dice él, es de manera asombrosa cómo en la siguiente oleada venían médicos, venían enfermeras, venían maestros de escuela. Y lo que él trataba de decirme es como nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, pudo organizar para, de acuerdo a lo que se requería para la institución del nuevo Estado de Israel, fuera viniendo la gente necesaria para ir preparando todo lo que era necesario. Y hoy en día, muchos no, como ya decía, no podemos ir tal vez a nuestros países y podríamos razonar, menos voy a poder ir a Israel. Pero si en realidad lo deseáramos, aunque no pudiéramos ir a nuestros países de origen, podríamos ir al pueblo de Israel. Y yo se lo digo porque aquí enfrente está mi esposa, pero cuando yo era joven y anhelaba casarme con ella, pero ella no lo sabía, y durante años estuve pensando en cómo hacer para saber si ella aún estaba disponible. ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo? Y como soy una persona muy tímida, no me atrevía a preguntarle a nadie lo que era algo muy privado, muy íntimo de mí. Hasta que un día le pregunté a un familiar mío, hey, ¿no sabes si esta joven ya se casó o no se casó? Y él me dijo, no, hasta donde yo sé no se ha casado. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Agarré una mochila y le dije a mis hermanos, voy a México y después nos vemos. Y se me quedan viendo asombrados. Dicen, ¿a qué vas? ¿Cómo vas a regresar? No es alguna decisión muy sabia la tuya. Les digo, tengo cosas que hacer y pues tengo que hacer esto. Y no les dije nada, pero fui a México y estando allá no me atrevía a ir a su casa de ella y preguntarle si podía salir conmigo a platicar o algo. Y al final me animé, un día antes de que me iba a regresar con un amigo, le dije que si me podía traer en su camioneta y dijo él, sí, tal día nos vamos. Y yo contaba como con estrés, me queda un día, me queda 2 días. Y ni siquiera sé a lo que vine, no he hecho eso. Y por fin me armé de valor y fui a pasar por donde ella vivía y estaba fuera de su casa y me acerqué a saludarla y platicamos y pudimos ir a caminar ese día y le dije que si quería casarse conmigo. Y ella se me quedó viendo y dice, ¿estás loco? ¿Por qué voy a casarme contigo? Y le digo, no sé, nada más eso vine a preguntarte. Pero narro toda esta odisea personal porque si yo dejé todo por buscar la que iba a ser mi esposa y con la cual ya llevamos 30 años, iba a decir 29, 30 años de casados, ya tenemos 2 nietos, gracias al Eterno. Pero si una persona se arma de valor por buscar su felicidad con otra persona, no será importante armarse de valor uno como familia o como varón, como persona o como joven, jovencita o lo que sea. Y si la tierra de Israel tiene el bien para el creyente, podría uno también dejar todo, irse a la tierra de Israel. Y es básicamente cuando viene el hermano Hanok John y los rabinos de Israel a animar a las comunidades judías locales en América,
que regresen a la tierra de Israel, regresen a Jerusalén, regresen a la tierra, ya es nuestra casa, esta no es nuestra casa. Y la comunidad ortodoxa usan su razonamiento como cualquiera de nosotros. ¿A qué regreso a México? ¿A qué regreso a Honduras o a El Salvador, a Nicaragua? Si aquí ya me acostumbré, aquí tengo el trabajo, aquí tengo un auto, tengo tal vez alimento en mi mesa y allá difícilmente lo tenía, no lo sé. A veces razonamos de esa manera, pero es algo muy interesante el ver cómo dejamos por amor todo lo que teníamos antes para seguir al Eterno, por amor. Y una vez estando con Él y conociendo a su Mesías, debemos continuar en ese amor y no alejarnos ni despegarnos, no solamente de la presencia divina, sino de la Torá y de los mandamientos del Mesías y de toda esta riqueza espiritual que nuestro Padre nos ha heredado. Entonces, con esto termino mi charla acerca de este capítulo de Jeremías.